En Aragón, seguimos avanzando, en Aragón hay 46.000 licencias de caza, pero de esas cifras, más del 40% de los cazadores supera los 60 años de edad, mientras que los jóvenes de entre 20 y 30 años apenas representan el 5%. Estamos ante una situación de falta de relevo generacional. Vamos a salir de dudas hoy y vamos a aportar más datos, Blanca. Sí, porque eso es lo que vamos a analizar hoy. Fíjate, faltan cazadores. Pues todavía no, pero pronto faltarán, porque poco a poco se van incorporando cada vez menos jóvenes. Es algo que vamos a comentar con Ricardo Arrudi. Él es el delegado provincial de la provincia de Huesca, de la Federación Aragonesa de Caza. Buenas tardes, Ricardo, gracias por estar con nosotros. A vosotros. Mira, hemos puesto los datos que tú mencionabas aquí en nuestra pantalla porque más de la mitad de los cazadores que hay en España ya tienen más de 60 años, solo un 5% están en esa franja entre los 21 y los 30 años. Y Ricardo, lo que te queremos preguntar es precisamente eso, ¿qué percepción tenéis en la Federación Aragonesa de Caza de esta incorporación de los jóvenes? ¿Se va ralentizando, cada vez vienen menos jóvenes? Correcto, los datos son los datos y eso es verídico. Entonces, ten en cuenta que estamos hablando de los que más 60 años y la diferencia de antes, cuando empezamos, éramos jóvenes, era muy distinto ahora, porque antes no teníamos la cantidad de móviles que tenemos, ahora la cantidad de cosas para poder conectarnos y poder estar entre nosotros, y era la caza en los pueblos, en el ámbito rural, era un sistema, aparte de comunicarnos, de estar en relación, porque nos veíamos a lo mejor el sábado o el domingo cuando íbamos a cazar. Ahora, ¿qué pasa? Pues que la gente joven, aparte de que está mucho mejor conexionada, tiene mucha mayor conectividad, ¿de acuerdo? A lo mejor no tiene esa tentación o ese deseo de tal. Y luego el mundo rural, ¿cómo? Ya lo explicaremos, cada vez se viene un poquito abajo, cada vez el mundo rural está más vacío, pues claro, era el nido donde todos los cazadores o una proporción muy alta salíamos del mundo rural de cazadores. Ahora el mundo rural todos sabemos que está en horas bajas y también la gente joven está en horas bajas. Vamos a empezar por saber cuál es la edad legal para poder cazar. Bueno, ahora tenemos la edad legal, se puede empezar a cazar desde los 14 años, pero en este deporte a los 14 años tienen que pasar un examen digamos, psicológico, luego tiene que ser un examen práctico y un examen teórico. Entonces, cuando ponen el examen teórico y el práctico, entonces se les da una licencia de caza para poder cazar solamente con escopeta, ¿de acuerdo? Y tienen que estar siempre acompañados, tutelados por un mayor de edad y tutor que tenga permiso de armas. Y cuando pasa los 16 años, entonces ya puede también optar por la licencia de poder llevar rifle. Y cuando ya tiene los 18 años, entonces ya puede tener su permiso de armas, sus armas a su nombre, con su armero correspondiente, todo para poder hacer todo legal. Pero a los 14 ya puede empezar a cazar. Por tanto, es un proceso de incorporación muy regulado, muy legislado. Yo creo que es de los deportes que más legislados está. O sea, tenemos una legislación tremenda, desde cada uno con su licencia, su tarjeta federativa, su seguro, todo el mundo lleva su seguro, y el que en el coto, sobre todo deportivo, el que no tiene su licencia federativa, el que no tiene su seguro, no puede cazar. Entonces, pues digo que es de lo más regulado, y no va cualquiera que está, no tiene que cazar en un coto deportivo o en una reserva si le toca sus permisos correspondientes, pero siempre totalmente regulado. No puede ir nadie por libre que no sea un coto, eso es imposible. Hemos comenzado haciéndonos esa pregunta de si faltan o no cazadores o si faltarán en el futuro. Ahora mismo, Ricardo, el número de federados en caza es muy alto y sorprende el ranking en el que se posiciona la caza. Sí, efectivamente, es un dato que es muy desconocido para la mayoría de la gente. Fijaros que en Aragón es el segundo deporte con más federados que tenemos después del fútbol. El segundo deporte, más que ninguno. Y a nivel de España es el tercero. Está el fútbol, baloncesto y la caza. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que decimos que no hay, pero somos el tercer deporte que más federados tiene en España y el segundo en Aragón. También nos encontramos ante la situación que en muchos casos se trata de que hay una tradición familiar, aunque en otros puede que no haya. En ese caso, ¿cómo afecta a un llamamiento o no llamamiento a alguien que se interese por la caza? Bueno, pues es mucho más fácil si en tu familia hay cazadores, eso está por supuesto. En mi caso, por ejemplo, no había nadie en mi casa que fuera cazador y
yo estaba en un medio rural que era muy propicio para el ambiente de ir a cazar, estábamos prácticamente solos, no teníamos otra cosa y era muy fácil salir al monte y que nos oficiáramos a la caza. Ahora, el tema de los cazadores, pues ahora mismo más o menos se está cubierto y los datos son los datos, esa es la tercera, lo tercero que estamos enfederados, pero sí que efectivamente tenemos el problema de que la gente joven cada día viene menos, el relevo generacional es a menos, pero sabéis qué pasa aquí en la caza, pasa en los oficios, pasa en los trabajos y el relevo generacional cada vez es más difícil. Pues vamos a hablar precisamente de esa tradición familiar y enseguida seguimos buscando esas causas por las que los jóvenes no se incorporan a la caza. Hemos estado con una familia de cazadores en Fraga. Ellos son José Antonio padre, José Antonio hijo, más conocido como Lero en el mundo de la caza, y José, el nieto. Los tres comparten una visión de la caza integral que va mucho más allá del abatir al animal. Desde este punto de la zona conocida como la Liberola se divisa el embalse de Mequinenza. A su alrededor, 9.000 hectáreas de pinar que forman parte del coto de Fraga. José, el nieto, no ha tardado en ver por sus prismáticos una cabra. Observar, esa es la pasión común de estas tres generaciones de cazadores. El monte me ha encantado siempre porque cada día que pisas el monte ves una cosa diferente en el monte. Siempre una cosa que aprender. A mí se me quedó un ciervo grabado que tiene nombre y todo, que le pusimos nosotros, y que lo veíamos, creo que lo vimos 3 o 4 años seguidos, y es muy bonito ver esto. Para los tres la caza no es solo abatir un animal. Lamentan pero comprenden que esta práctica esté estigmatizada por parte de la sociedad. No se caza todos los días ni aleatoriamente, nos cuentan desde su finca. La caza tiene un fin que no solo es el trofeo. Esta familia colabora incluso con la Universidad de Zaragoza y con expertos medioambientales. La caza, bien entendida, la caza es gestión. Cazar con conciencia, con datos contrastados, para poder decir, se puede cazar o se debe cazar esto por una plaga. Hay daños en cultivos, accidentes en carretera. Estas tres generaciones han llevado un proceso paralelo a la hora de apasionarse por la caza. Siempre me picaba el gusanillo de ir con él, de seguirlo, de ver lo que hace. Es que veías que le gustaba tanto. Me tiene que gustar, y es que me enganchaba. A sus 13 años, José aún no puede cazar. Tendrá que obtener la licencia cuando cumpla los 14. Y sí, juega al fútbol, a los videojuegos, como cualquier chaval de su edad. Me dicen, ¿cómo puedes estar ahí y no estar jugando a videojuegos en casa si es mejor? Pues para mí es mucho mejor estar aquí en familia. Una familia orgullosa por mantener viva la tradición de la caza. Lo que nos une principalmente es el amor por el monte, la pasión por los animales y al final el compromiso con la conservación de todo esto. Estás viendo animales todo el rato y es lo que te gusta al final. El mayor orgullo de mi vida. El mayor orgullo poder ir juntos. Poder ir juntos y participar de lo que nos gusta a los tres. Me encanta. Auténtica pasión, la que nos han transmitido estas tres miembros, estas tres generaciones de una familia de cazadores. Y Ricardo, era muy bonito escuchar a José, al pequeño, cómo explicaba esa experiencia de la que nos hablabas tú al inicio, que va mucho más allá, y ellos han intentado transmitirlo en todo momento, de matar al animal, sino que es una jornada de convivencia. Sí, correcto. Fíjate lo que están hablando, decir que casi lo último que nombran es lo de abatir el animal, ¿no? Te explico, hay un proceso que es muy bonito, desde por la mañana, cuando te juntas con los demás compañeros, cuando sales, cuando ves el monte. Aquí, como muy bien hace la familia Lero, es el rececho, que lo miras con las cámaras, ves este no vale, este para el año que venga será mucho más bueno. Es una conservación de decir, no llegamos si se mata la primera o se caza la primera que se ve. Es decir, este animal al año que venga será bueno, se deja, lo han visto 3 años, le han puesto hasta el nombre. O sea, eso significa la pasión que tienen por estar en el monte, y si vienen a casa sin tirar, yo la verdad que hemos hecho muy buena relación con la caza, y soy amigo personal del Lero, hemos hecho muy buena relación porque esto nos une. Es lo que, digamos, une, y por la mañana cuando sales, pues hablas, tomas el café, comentas después de la jornada, comentas todo lo que ha pasado, y es la verdad que es muy bonito todo esto. De aquí también tenemos que ampliar más y vamos a ver ese impacto económico que tiene también la caza, Blanca. Sí, cifras que de nuevo ponemos sobre la mesa, y fíjense, porque estos datos que les vamos a mostrar son de un informe de 2015, pero nos dan un poco la visión de
de cómo revierte económicamente la afición de la caza en la comunidad aragonesa. Estamos hablando, por ejemplo, de 263 millones de euros en gasto que se revierten al PIB aragonés. Ayuda a mantener más de 8.600 empleos en la comunidad. Y hay también un retorno fiscal de cerca de 56 millones de euros. Ricardo, es algo que los cazadores también queréis destacar, y es que al ser una actividad muy regulada en la que se pagan una serie de impuestos, todo eso revierte en la economía de la comunidad. Correcto. Hay que pensar que la caza en Aragón tenemos hoteles, restaurantes. Mira, el 70% más o menos de los cazadores son de la propia comunidad de Aragón y un 30% vienen de fuera. Ese 30%, según los datos, están aproximadamente entre unas 20 noches de hotel a la temporada. Y 2 de cada 3 han llegado a comprar una vivienda aquí en Aragón por el tema de la caza. Entonces, por eso digo que revierte mucho el dinero de que se pone en la caza, revierte mucho en nuestra comunidad. Ricardo, vamos a hacer una cosa, Blanca, vamos a hablar de un estudio sobre la caza en la que participan expertos de distintas universidades del país. Señala que la población de cazadores en la península ibérica, también en Aragón, está muy envejecida, liderado por el investigador José Daniel Anadón, del Instituto Pirenaico de Ecología, al que ya saludamos en directo. Muy buenas tardes, José Daniel. Hola, muy buenas tardes. Un estudio, ¿cuáles son los datos que avalan esa afirmación, la de que falta relevo generacional en la caza? Bueno, nosotros en el Instituto Pirenaico de Ecología estamos interesados en estudiar los procesos del abandono, de las consecuencias del abandono rural, y unas dimensiones del abandono es la caza. Y hemos estimado, mediante analizando el número de licencias de 6 comunidades autónomas y Portugal, hemos estudiado pues cómo el declive de la caza. Y hemos visto, nos ha sorprendido, que hemos visto que el número de licencias en los últimos 50 años, de los años 70, ha declinado por el 50%. Y lo que nos ha sorprendido más ha sido cómo esto ha conllevado pues, que prácticamente más del 40% de las licencias son de personas de más de 60 años. Es decir, es una población pues, que ha envejecido mucho. Hablan ustedes de un declive acusado, continuado y probablemente irreversible. ¿Qué horizonte se dibuja a tenor de los datos que han obtenido? Bueno, uno de los resultados también más interesantes es que hemos cuantificado el declive en el reclutamiento de la entrada de nuevos cazadores. Hemos visto que en comparación con los años 70, mientras que en las regiones estudiadas entraron en los años 70 86.000 nuevos cazadores jóvenes, en esta última década han entrado 6.000. Es decir, ha habido una disminución en el 90% de entrada de cazadores jóvenes respecto a los años 70. Y en Aragón estos números son aproximadamente parecidos, una disminución del 80%. Y hemos visto que este declive pues, se ha mantenido constante a lo largo de los años 70, es decir, el declive no ha cambiado ni ha disminuido, por lo que podemos prever este proceso de envejecimiento, disminución de la población población cazadora, pues probablemente se va a mantener en el tiempo. José Daniel, ¿qué efecto tiene la disminución de cazadores en los ecosistemas? Bueno, pues la caza, por supuesto, ha jugado un papel fundamental en configurar nuestros ecosistemas y, en particular, pues los grandes mamíferos, por ejemplo. Sobre todo cuando había una caza de subsistencia y pues en el medio rural pues se cazaba prácticamente lo que podía. Por supuesto, la caza deportiva tiene un papel muy distinto en términos de regulación de la fauna, y podemos pensar que, por ejemplo, estamos viendo que hay un aumento pues, de poblaciones de jabalíes, de corzo, muy acusado, que dan lugar a problemas, a conflictos, y que esto coincide con una caída en los cazadores, con lo cual podría estar relacionado. Sin embargo, desde un punto de vista más analítico, tenemos que pensar que actualmente, por ejemplo, se cazan 13 veces más jabalíes que en los años 80. Es decir, si en los 80 se cazaban 30.000 jabalíes en España, ahora se cazan 400.000 jabalíes al año, ¿no? Aunque la población cazadora haya disminuido muchísimo. Esto quiere decir que la caza tiene un efecto y probablemente retiene un poco estas poblaciones, pero tampoco es capaz completamente de controlarlas. ¿Por qué? Pues porque este aumento de las poblaciones de estas especies que dan lugar a problemas viene no solo por la disminución de la caza,
sino sobre todo por otros procesos de abandono como la pérdida de la ganadería, la pérdida de recogida de leña, de forma que el hábitat ahora de estas especies es mucho mayor, ¿no? Ante lo cual la caza solo es una de esas dimensiones del abandono. Pues José Daniel Anadón, muchísimas gracias por atendernos esta tarde y aportarnos todos estos datos de ese estudio. Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues hemos visto cómo uno de los efectos de la disminución de cazadores puede ser el aumento de las superpoblaciones de conejos, de jabalíes. Hablábamos de esos accidentes de tráfico, por ejemplo, efectos en la agricultura. Pero como estamos analizando por qué no se incorporan nuevos cazadores, gente joven, y yo, Ricardo, te querría preguntar también por el factor económico. ¿Es una afición cara? ¿Hay que hacer una inversión inicial importante? Bueno, no es barato. Aquí tenemos calculado más o menos que por cada cazador se gasta aquí en la comunidad se gasta sobre 5.500 euros al año. ¿De acuerdo? Entonces, si nos ponemos, pues, por ejemplo, de comprar un arma que puede estar entre 1.000 euros hacia adelante o cualquier cosa, pues es un poquito el gasto. Pero aquí tenemos la suerte que en Aragón, entre comillas, las sociedades deportivas, los cotos deportivos, no son caros con lo que se está hablando en otras cifras de España. Ricardo, pues muchísimas gracias por venir hasta aquí, esta Conexión Aragón. Ponemos punto y final ya a esta mesa. Seguiremos muy pendientes de esos datos que van evolucionando año a año para ver si finalmente falta ese relevo generacional en cuanto a la caza o no. Estaremos atentos. Gracias. Gracias también a ti, Blanca. Nos ha faltado hablar de los proyectos de la Federación Aragonesa de Caza que tratan de captar esas nuevas vocaciones. Más adelante los podemos comentar. Gracias, Blanca, lo haremos así.